¿Viste que se viralizó la línea Bond Intense Repair de Dove y tenés ganas de entender qué es y cómo funciona? ¿Querés probar el serum bifásico del que habla todo el mundo? Te cuento todo sobre esta nueva línea para el pelo de Dove. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles a las personas que tengan el pelo dañado. ¿Dañado? Muy dañado. No hay nada peor que sentir el pelo pajoso, reseco, que no mejora usemos lo que usemos. Aunque pensándolo bien, sí hay algo peor. Que ese pelo que se siente tan mal al tacto y se ve mal, se rompa producto de todo el daño acumulado a lo largo del tiempo. Porque sí, el daño acumulado en el tiempo puede llevar a que las fibras capilares terminen por romperse. Es por eso que es muy importante cuidar de nuestro pelo y evitar someterlo a procedimientos peligrosos capaces de dañar su estructura. En caso de no poder evitarlo, existen productos capaces de ayudarnos a revertir parte del deterioro de las fibras. Excelente. Si son de buscar contenido relacionado con el pelo dañado en redes, seguro les apareció algo de la línea Bond Intense Repair de Dove. Dice ser una línea capaz de reparar la fibra capilar cuando el daño es severo y acumulado. La verdad es que yo la probé, investigué de qué se trata y digamos que me gustó un montón. Me pareció buena idea explicarles cómo es que funciona y si es la línea adecuada para su pelo. Es por eso que en el video de hoy quiero hacerles una reseña de esta línea formulada para reparar el daño acumulado sobre las fibras capilares. La línea Bond Intense Repair de Dove. Seguramente la vieron en la farmacia o se la cruzaron en TikTok y le llamó la atención. El óleo serum de esta línea se volvió súper viral y quiero explicarles por qué. Yo de pronto un día entré a TikTok y vi a todo el mundo usando el óleo serum y ni siquiera había llegado a Argentina. Eso me dio ganas de conocer la línea e investigar por qué había tanta gente usándola. Pero empecemos haciendo un pequeño repaso del pelo y su estructura interna. Y luego sí hablemos de los productos. Comprendiendo la estructura del pelo, podemos entender mejor cómo es que actúan. He esperado 25 largos años este momento. La estructura del pelo está formada por 3 capas. De adentro hacia afuera tenemos la médula, la corteza y la cutícula. La cutícula está formada por células llamadas queratinocitos, que están solapados y adquieren formas de escamas. Mientras más gruesa y en mejor estado esté la cutícula, el pelo se ve más brillante, estará más suave y será más fuerte. La corteza está formada principalmente por fibras de queratina, una proteína fundamental en la forma y la fuerza que tendrá el pelo. Las uniones existentes entre estas diferentes fibras son súper importantes para mantener el pelo sano. Y luego tenemos la médula, que puede estar o no estar dependiendo del tipo de pelo del que hablemos. El contenido más abundante del pelo, sin dudas, es la queratina, una proteína que compone entre el 65 y el 95% de la fibra capilar. La fibra también posee lípidos, otras proteínas, pigmento, etc. Como dijimos, cuando la cutícula está sana, el pelo luce fuerte, saludable, brillante. La cutícula actúa contra daños ambientales. Es como un escudo natural que protege a la estructura del pelo contra irritantes, contra el agua, contra agresiones físicas, etc. Cuando las escamas se levantan, pueden penetrar sustancias dañinas al interior del pelo y lastimar su estructura. Escamas levantadas también generan fricción, dejan el pelo áspero y contribuyen en la aparición de frizz. Una cutícula sana y fuerte equivale a un pelo brillante, protegido y más suave. A nivel de la corteza, como dijimos, están las fibras de queratina. Estas están formadas por cadenas largas, entrelazadas y adheridas unas con otras mediante enlaces químicos, uniones covalentes y uniones más débiles. Las uniones covalentes son uniones disulfuro y las uniones más débiles son uniones hidrógeno. Los enlaces disulfuro intervienen en las propiedades físicas de las fibras capilares. Determinan la estructura y la resistencia de esas fibras. Las uniones hidrógenos son más débiles, las rompe el agua y son las más abundantes. Brindan estabilidad. Si tuviera que graficar fácilmente la relación que existe entre las cadenas, podría hacerlo con estas lapiceras. Cada lapicera es una cadena de queratina y estas bandas elásticas serían las uniones que mantienen las fibras conectadas entre sí. Vamos a hacer una representación gráfica y muy burda
unión entre las cadenas. Así. Así. Cadenas de queratina conectadas unas con otras a través de estos enlaces que están representados acá por las gomitas elásticas. Hay muchas cosas en nuestro día a día que pueden alterar estas uniones y afectar en última instancia la calidad, la estructura y el aspecto final del pelo. Les menciono algunos ejemplos. 1. Tratamientos químicos, como por ejemplo alisados, permanentes, decoloraciones. Estos tratamientos pueden romper las uniones disulfuro para modificar la forma, la estructura y la manera en que el pelo se ve, se mueve, etc. 2. El calor extremo. El uso de secador, planchitas y demás herramientas de calor puede debilitar y hasta romper algunas de las uniones que mantienen unidas a las cadenas de queratina, dejando el pelo más frágil y susceptible al quiebre. 3. La exposición prolongada al sol sin la adecuada protección. ¿Sabían que la exposición a los rayos UV del sol dañan la fibra capilar? Si van a estar mucho tiempo bajo el sol, se recomienda el uso de protectores para el pelo, gorros o sombreros. Pueden hacernos la diferencia. 4. Cepillado excesivo, especialmente con el pelo mojado. El pelo mojado es el pelo en su estado más débil. Nada de andar cepillando el pelo de manera excesiva. Como verán, es muy importante mantener la salud interna y externa de las fibras capilares para que éstas luzcan y se sientan saludables y así podamos disfrutar de un pelo fuerte y que luce sano. Veamos entonces qué es y cómo funciona esta nueva línea de DAB. Esta línea está pensada para mejorar las alteraciones que pueda haber entre las uniones químicas entre las cadenas de queratina del pelo, reparando el daño acumulado. Está pensada para reparar y fortalecer el cabello dañado, actuando directamente sobre las uniones internas de la fibra capilar, especialmente las uniones disulfuro, que como dijimos, mantienen la estructura de la fibra capilar. Con daño acumulado, hablamos del daño que pudimos haber generado a lo largo de semanas, meses, años, haciendo todas estas cosas que mencionamos, que son capaces de alterar las uniones entre las cadenas de queratina. Por ejemplo, usar mucho las herramientas de calor, coloraciones, tinturas, etc. Esta línea se enfoca en reparar los enlaces entre las cadenas de queratina, reestructurar así la fibra capilar desde el interior, nutrir el pelo con la ayuda de ingredientes tales como proteínas y aceites, y todo esto da como resultado una reducción de la rotura de las fibras capilares, mayor resistencia y elasticidad, una mejoría en la apariencia del pelo en general, este se va a ver más sano, suave y brillante, y también contribuye a que tengamos menos frizz. Esto lo logra gracias a su contenido de péptido complex, una tecnología progresiva que hace que los beneficios sobre la fibra capilar se vayan acumulando con cada lavado. Debemos ser pacientes y usar los productos para notar las mejoras de manera progresiva, lavado tras lavado. Si no tenés el pelo muy dañado, pero querés probar utilizar esta línea para obtener más brillo, para reducir el frizz, para tener el pelo más suave, también podés hacerlo. Veamos cómo está compuesta la línea. Primero tenemos el shampoo, diseñado para ser utilizado diariamente sin riesgo de que se nos reseque la fibra capilar. Recuerden que se aplica sobre la piel cabelluda y no sobre el largo del pelo. Después tenemos el acondicionador, que también está pensado para ser utilizado de manera diaria, en el largo del pelo y no en la piel de la cabeza. Seguimos con el tratamiento de rescate, que es una máscara de reparación concentrada. Se puede usar de manera más o menos frecuente según el grado de daño que tenga tu fibra capilar. Se puede incluso usar diariamente en reemplazo del acondicionador, si es que la fibra está muy alterada. Si el daño sobre la fibra no es tanto, lo puedes usar como complemento al acondicionador 1 o 2 veces por semana. Esto lo pueden ir manejando ustedes según cuán alterado esté su pelo y según los resultados que vayan obteniendo. Si tienen el pelo en las últimas y sienten que requieren la mayor potencia reparadora posible, les recomiendo que usen el tratamiento de rescate de una todos los días en reemplazo del acondicionador. Por último tenemos el Oleo Serum, este producto que se viralizó en TikTok, incluso antes de que llegara a Argentina. A mí me aparecían videos en TikTok de personas en Brasil usándolo y encantados con los resultados. Si se fijan, es un producto bifásico que hay que agitar antes de usar. Se puede aplicar sobre el pelo húmedo o sobre el pelo seco para
potenciar todavía más el efecto del resto de los productos de la línea. Algo que me encanta es que no te deja el pelo pesado ni grasoso. Si bien tiene una fase de óleo, no se siente sobre la fibra capilar una vez que ésta se seca. Yo sé que para muchos de nosotros, especialmente los que tenemos un cuero cabelludo graso, puede ser incómodo o molesto sentir las fibras grasosas. La verdad es que era un miedo que yo tenía antes de probar el producto. Habiéndolo usado un buen tiempo, puedo asegurarles que no sucede. Se lo pueden aplicar directamente sobre el pelo o pueden aplicárselo en las manos y luego distribuirlo en el largo. Ambas opciones están bien, ambas opciones son correctas. Fíjense de no empapar el pelo, ¿sí? Apliquen la cantidad justa y la diferencia, la verdad, es que se siente. El pelo queda mucho más suave, fácil de peinar, es buenísimo. Habiéndoles mostrado los productos, déjenme responder algunas de las dudas frecuentes que me llegaron a Instagram cuando les hice una breve reseña también por allá. ¿Cuál es la diferencia de esta línea con las demás líneas reparadoras de Dove? Digamos que esta línea está pensada para pelos con mucho daño. Si tuviéramos que hacer una escala de potencia reparadora de los productos para el pelo de Dove, esta sin dudas estaría en el extremo más alto, de máxima reparación. Si tenés un pelo muy agredido, con daño acumulado de meses, años, esta sería la línea indicada para vos. ¿Puede ser utilizada en pelo graso? Sí. Recuerden que el término correcto sería cuero cabelludo graso, porque el sebo se produce en la piel de la cabeza. Esta línea está pensada para mejorar el largo del pelo. Si tenés un cuero cabelludo graso y el pelo dañado, podría serte muy útil, sin dudas. No es una línea pensada para mejorar la oleosidad de la piel de la cabeza. Si tenés un cuero cabelludo muy graso, a lo mejor necesites complementar el lavado con un shampoo para la caspa, y luego el largo puedes seguir tratándolo con el acondicionador o el tratamiento de emergencia de esta línea, sin problemas. ¿Se puede usar si me hice un alisado químico? Sí, obvio. Los alisados químicos dañan la estructura de la fibra capilar. Usar un producto que ayude a repararla es beneficioso para lucir el pelo más sano y más fuerte. ¿Puedo combinar estos productos con productos de otras líneas para el pelo de Dove? Si tu pelo está muy dañado, lo aconsejable sería usar productos de la línea Bond Intense Repair para que todos contribuyan a mejorar el estado de la fibra capilar y lograr así resultados más evidentes. Pero si tenés un pelo con un daño leve o moderado y querés sumar, por ejemplo, el acondicionador de esta línea a tu shampoo, hidratación, por darte un ejemplo, no hay ningún problema. No hay problema con combinar diferentes líneas para el pelo. Los resultados no se cancelan, no se alteran, de eso no se preocupen. ¿Puede ser la solución para las puntas florecidas? Lamentablemente, la única solución para las puntas florecidas es cortarlas. Ningún producto puede resolverlas. En ese caso, hay que acudir a la ayuda de nuestro peluquero. Usando una línea como esta, ayudamos a que no lleguemos a ese grado de daño que requiera que nos cortemos el pelo. Escuché en TikTok que el óleo serum tiene alcohol y esto daña la fibra capilar. ¿Es cierto? Esta pregunta me parece muy buena y muy interesante. De vez en cuando aparecen contenidos en redes hablando sobre el alcohol de nat, que es el tipo de alcohol que tiene este producto. Este producto y tantos otros. Al alcohol de nat lo podemos encontrar en protectores solares, en tónicos, en un montón de productos para el pelo. Como siempre les digo, el alcohol de nat no es el alcohol etílico que usamos en casa. Es un tipo de alcohol formulado para ser utilizado en productos cosméticos, capaz de brindar beneficios a las fórmulas. Por ejemplo, en los productos de skincare ayuda al acabado ligero y a que la piel no quede pesada después de aplicar el producto. En este caso, el alcohol de nat ayuda a que la fragancia del óleo serum dure más tiempo y se perciba más fuerte. No afecta de manera negativa la textura o el grado de hidratación del pelo. Recordemos que el alcohol de nat no es malo. En este caso está en una fórmula con activos reparadores y nutritivos para el pelo. No es lo mismo que aplicar alcohol etílico en la cabeza. Debemos tener en cuenta que estos productos pasan por diferentes testeos y pruebas de calidad antes de salir al mercado. Este óleo serum, por ejemplo, fue sometido a pruebas donde se evaluó la textura y el movimiento de las fibras capilares antes y después de la utilización del producto. No se obtuvieron resultados negativos producto de la formulación. Al contrario, si algún efecto negativo se hiciera presente durante estos estudios, se imaginarán que no estaría a la venta. Nadie quiere vender un producto que no funcione o peor, que dañe el pelo. No demonicemos al alcohol de nat. Entonces, repasando, esta es una línea buenísima para daños severos. Ayuda a mejorar la estructura interna del pelo, que se traduce en fibras más flexibles, resistentes y agradables tanto al tacto
como a la vista. Se puede usar todos los días y los efectos son progresivos. Se van viendo con cada lavado. Si somos de usar muchas herramientas de calor, si somos de decolorarnos el pelo o si somos de hacernos alisados, es una línea que podría servirnos un montón para darle fuerza a las fibras que han sido agredidas. Si no tenés mucho daño en tu fibra capilar y querés introducirla a tu rutina de cuidado para el pelo para dar más brillo, luminosidad o suavidad, también podés hacerlo. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué les parece esta nueva línea de DAP? ¿La conocían? ¿Tienen ganas de probarla? Los leo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.uzcarano. Y yo los veo en el próximo video.